Ahora vamos a comenzar un tema que es el que va a estar centrado en la gran figura, sin lugar a dudas, de todo el medievo, que es la figura emblemática de Carlomagno, ¿sí? Y Carlomagno no es el rey con mayor poder de toda la Edad Media, de ningún modo. No es el que consigue articular en Occidente un imperio que desde la caída de Odoacro del Imperio Romano de Occidente estaba vacante. Tampoco. Es verdad que pone las bases a un futuro imperio occidental frente al imperio que todavía sigue vigente en Constantinopla, y en Constantinopla se cree que sigue vigente no solamente para Oriente, también para Occidente, ¿no? Bueno, pero en todo caso es verdad que Carlomagno va a poner las bases para el desarrollo de un imperio en Occidente distinto, que le dé la espalda a Constantinopla, también porque sucede en el momento en que el catolicismo romano y el oriental, lo que hoy llamamos el mundo ortodoxo, pues rompen su relación y en este caso o están avanzando, digamos, en su ruptura. Y por lo tanto se legitima doblemente la aparición de un imperio en Occidente de espaldas al imperio oriental. Pone las bases, pero no es el gran emperador. Si nosotros tuviéramos que buscar un gran emperador en el medievo, nos iríamos un poquito más tarde a Otón III, a la dinastía de los otónidas. Nos tendríamos que ir de lo que entonces entenderíamos el reino de los francos. No sería exactamente Francia, incluye Francia y Alemania. Pero nos tendríamos que ir de ahí hasta, digamos, la zona más prusiana, ¿no? Una zona más germanizada, que es la dinastía de los otónidas, sobre todo con Otón III, ya lo veríamos, ¿no? Otón III. Es un poquito más tarde. Si hay que buscar un gran emperador en el medievo, tendríamos que ir a Otón, no tendríamos que ir propiamente a Carlomagno. Pero Carlomagno es un emblema y es un arquetipo que de alguna manera sintetiza todos los valores políticos religiosos del medievo y lo convierte en un auténtico símbolo de lo que entonces empieza a construirse, que ya no es la mera continuidad con el antiguo imperio. Nosotros veíamos cómo los pueblos germánicos en su desarrollo y en su asentamiento territorial en Occidente tenían como objetivo fundamental, así lo explicaba Pablo Orosio, atendiendo a los objetivos de Ataulfo, la continuación o la continuidad de las estructuras imperiales. Si en lugar de quedarnos en Ataulfo nosotros repasáramos ahora la historia de los pueblos visigóticos, los reinos visigóticos aquí en la península ibérica, tendríamos una realización muy distinta, ¿no? Pero bueno, en todo caso, no se trata ya de una continuidad con el imperio, se trata de algo nuevo. Lo que hoy llamamos Europa tiene aquí una de sus génesis, ¿no? Una de sus raíces. Europa propiamente es, para decirlo de una manera un poco bruta, ¿no? Es un invento protestante, es un invento más luterano que medieval carolingio, pero hay algo todavía de Carlomagno en ese intento que todavía perdura en los sucesivos intentos de unificación de los pueblos europeos que en el mundo contemporáneo pues han tomado cuerpo ya definitivamente. Bueno, definitivamente no se sabe bien si definitivamente, pero bueno, a corto plazo por lo menos. Vamos a entender esta figura, vamos a contextualizarla. La vamos a contextualizar socialmente, la vamos a contextualizar culturalmente y políticamente. Muchas de las cosas que nosotros vamos a atribuir a esta figura, a Carlomagno o a la dinastía carolingia, más que propiamente atribuírselas a Carlomagno como tal personaje histórico, en realidad deberíamos atribuírselo a algunos intentos anteriores o a algunos posteriores, siendo más precisos históricamente, ¿no? Pero nosotros lo vamos a mezclar todo un poquito porque nos interesa Carlomagno más como emblema, más como arquetipo, que como figura histórica concreta. Entonces hay muchas cosas que la figura concreta histórica de Carlomagno no deben serle atribuidas, pero que nosotros se la vamos a atribuir por lo que representa la nueva dinastía carolingia en el escenario europeo de los siglos finales del 8, 9, bueno, a lo largo del 9 hasta el 10. Ella se desplaza hacia el norte la dinastía. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dar 3 pasos.
Ahí está un poquito todo más complicado. Lo primero que vamos a hacer es trazar el escenario social en el que situarnos. Siglos V-VIII, para entendernos. Y ese escenario hay que situarlo bajo un rótulo, que es el del sistema feudal, el régimen feudal, el feudalismo, ¿no? Nosotros no vamos a hacer historia, no es historia medieval lo que vamos a explicar, pero sí algún rasgo interesante a tener en cuenta sobre el sistema feudal desde el punto de vista de sus connotaciones políticas. Esto es lo que nos va a interesar más. Bien, nos vamos a encontrar ya de entrada con un hecho muy significativo, que es la ausencia en términos generales de un orden público. Nos vamos a encontrar con un orden fundamentalmente privado, patrimonial, dominical, no público. Ya veremos. ¿Hay relaciones públicas? Sí. ¿Hay relaciones políticas? Sí. Pero basadas fundamentalmente en las relaciones de gobierno. ¿Y fuera del gobierno hay orden público? Apenas. Lo que nos encontramos es un gran orden privado, un gran orden de relaciones privadas. Aquí campa a sus anchas el derecho civil, el derecho patrimonial, no el derecho público. Campa a sus anchas, si queremos, el derecho, no la política. La política queda reducida a una única dimensión, el poder, muy limitado, extraordinariamente limitado. Bueno, pues eso es el sistema feudal, tal y como lo vamos a ver, y que se va a articular fundamentalmente en el cruce de relaciones humanas muy significativas, muy interesantes, que son fundamentalmente las relaciones basadas en un pacto, en el contrato personal entre hombres libres. Eso es lo que va a trazar la forma de poder que durante esos siglos del V al VIII y aún más allá nos vamos a ir encontrando. El contrato o el pacto de vasallaje y de homenaje. Las relaciones vasalláticas y de homenaje. Explicaremos esas relaciones y lo vamos a hacer sobre todo de la mano de un rey, de las partidas de Alfonso X, que es uno de esos grandes documentos que junto con las sentencias de San Isidoro de Sevilla o las etimologías de San Isidoro de Sevilla, las sentencias y las etimologías de San Isidoro de Sevilla van a dominar culturalmente toda la Europa medieval, Va a ser la gran fuente de educación de la corte carolingia, San Isidoro de Sevilla. Pero junto con ellos vamos a ver que Alfonso X el Sabio en España va a tener un papel interesante. No estamos hablando de un rey de los siglos VIII, IX, estamos hablando de un rey posterior, del siglo XI, ya hay un reino, bueno, ya hay una situación distinta. Pero él nos ofrece algo así como una Wikipedia medieval fabulosa, pero bien hecha, o sea, con sus notas a pie de página y tal, o sea, de las buenas. Con una información muy completa de las instituciones políticas y de las instituciones jurídicas y de algunas leyes vigentes entonces, o a la memoria de antiguas instituciones, en un tratado muy completo. Bueno, pues las partidas nos van a ayudar a entender esas relaciones vasalláticas, en qué sentido van y cuál es su contenido y sobre todo cómo se establecen y qué significan, ya digo, políticamente. Sistema feudal, pacto vasallático y homenaje. Entraremos entonces después en Carlomagno. A ver en qué situación se encuentra ese sistema feudal si nos dirigimos nuestra atención hacia lo que hoy denominaríamos Francia, ¿no? Y ahí nos encontramos con un grupo que son los francos, que vienen dominando ese territorio desde hace cierto tiempo, sobre todo una dinastía, la dinastía merovingia, que ha ido degenerando con el paso del tiempo y va alcanzando cada vez más cotas de poder, una figura de la corte, que son los llamados mayordomos de palacio. El mayordomo que no es esa figura británica que todos desearíamos tener, o incluso ser. Yo he acariciado la idea de ser. Tengo afición al espíritu británico y esto es el mayordomo, le da uno una respetabilidad que un profesor universitario en España nunca tendrá. Y entonces, un mayordomo no es eso. El mayordomo es, digamos, el jefe de la casa, ¿no? En este caso en la corte merovingia. Y ahí va a venir Carlomagno. No es franco, hoy diríamos que es alemán.
La dinastía carolingia va a ser la que ponga las bases al desarrollo del imperio sacro romano, imperio después germánico. En los tiempos de Carlomagno no es germánico, es sacro romano imperio o imperium Christianorum y luego ya será germánico, ¿vale? Que perdurará durante todavía siglos. Nos fijaremos entonces en Carlomagno, en su concepción del poder, de qué manera cristalizan en él categorías teológico-políticas importantes, cómo se produce eso que antes anunciaba, esa lectura teológica del poder real y del poder imperial, de ese imperio que ahora va a ir naciendo en Occidente, ya digo, a espaldas del auténtico imperio, del imperio raíz, del imperio de Bizancio, el imperio de Constantinopla, el imperio romano oriental. Y luego también nos vamos a fijar en su corte, y en su corte nos vamos a encontrar dos asuntos especialmente interesantes. Primero, un primer intento de estatalización, o de estatificación, mejor dicho. Un primer intento, pero con muchas comillas, un primer intento de estatificación de las relaciones públicas. Algo así como un intento de construir un reino administrativamente muy sofisticado. Es un intento que ya veremos que históricamente no cuaja a largo plazo. Veremos también por qué no cuaja. A pesar de todo el carisma personal y de toda la energía de Carlomagno, porque esto no toma cuerpo. Y también otro aspecto interesante será el de aquellos intelectuales que estén circulando por la corte, muchos de ellos procedentes de lo que hoy es Inglaterra, algunos de ellos monjes irlandeses, que van a ser quienes instruyan a una corte como es la de los francos, de escasa cultura. La cultura viene de las islas y van a destacar algunos personajes muy interesantes. Tres de ellos tenéis ahí. Y vamos a reparar muy brevemente en cada uno de ellos, porque no son autores que tengan una grandísima obra, por ejemplo, ¿no?, de carácter político, pero sí son autores que van a aportar alguna pista nueva, algún concepto, alguna idea que va a ser dominante del pensamiento político también posterior. Catulfo, Juan de Orleans, Eicmario, Oicmaro, el otro día lo vimos, de Reims. Y con ellos acabaríamos. También es muy interesante, lo que pasa es que no dedicaremos atención, lo tendréis en los apuntes, un hecho. Hasta ahora no hemos tenido, de hecho, textos... Uy. Ahora venimos. Venid. Me callo. Venga, ya estáis aquí. Vale. Hasta ahora no hemos tenido literatura política en sentido estricto. No hemos tenido tratados filosófico-políticos. Los teníamos en Grecia, los tenemos en Roma, pero no los tenemos en el medievo todavía. No hay autores políticos. A partir de aquí sí. A partir del siglo IX sí nos vamos a encontrar. Y se cultiva sobre todo un género, que es el género que tenéis ahí de espejos de príncipes. Los espejos de príncipes luego continuarán y serán muy divulgados, por ejemplo, los del Barroco y también los de España. Hay un autor como Saavedra Fajardo, que tiene sus tomos dedicados a las empresas políticas, donde también traza el ideal del príncipe cristiano. Lo que veíamos también más o menos intentado por Calvo Soler, perdón. Me acordaré, en sus cartas a un joven príncipe, al joven príncipe Juan Carlos, antes de ser rey, ¿os acordáis? Ángel López Amor. Bueno, el espejo de príncipes. Tanto en el orden cristiano como en el orden musulmán, en el islámico, se cultivan estos tratados moralizantes sobre la figura del rey. Y es muy interesante recurrir a ellos porque conceptualizan el poder. Es decir, ofrece una conceptualización del poder, lo definen desde una óptica moral, también desde en clave religiosa, obviamente, como es propio de la época, pero también lo definen desde el punto de vista de sus funciones, de sus atribuciones, de cómo debería ser su comportamiento en el gobierno, etc., ¿no? Bueno, pues esos tres frentes intentaremos abordar: feudo, Carlomagno y sus alrededores. ¿Vale? Fuentes. En este caso son pocas las que tenéis en vuestro intranet. Sobre todo son las páginas, como siempre, de Fernando Prieto, las que nos pueden ayudar a dar un poco más de contenido al tema. Y quien quiera, pues las fuentes de lectura complementaria libre que tenéis a vuestra disposición ahí. Hay unas como las de
Barcala sobre este mismo periodo, que son esas 18 páginas del libro de Historia de Análisis Político que hizo Vallespín. Y luego alguna cosa más. Cuando entremos en la corte de Carlomagno, yo mismo citaré aquí a un autor que es, yo creo que ya lo he citado en alguna ocasión, un francés medievalista, falleció hace muy poquito, uno de los grandes medievalistas franceses, con una pluma fantástica, es un tipo que da gusto leer. Que es, el otro día se nos murió también Joseph Pérez, un hispanista francés muy interesante, ¿no? Que sobre todo se dedicaba a la casa de los Austrias y a Cisneros y los reyes católicos y ese entorno, digamos, de la primera modernidad. Y Jean Le Goff, en este caso, es un medievalista francés de primer nivel, murió hace, yo creo, 2 o 3 años. Tiene un librito que lo tenéis completo digitalizado, que es ese que tenéis ahí, Los intelectuales en la Edad Media. Bueno, yo ahí os recomiendo simplemente la lectura de unas páginas dedicadas al siglo XII, 25-29, son 4 páginas, porque nos va a ayudar a entender si allí en la corte de Carlomagno se produce algo así como un renacimiento o no. Y si hay verdadero renacimiento en la corte, como muchas veces se señala, renacimiento artístico, cultural, literario, porque es verdad que es muy rico, ¿no? Y ya veremos en qué sentido lo es. Y los historiadores han dado vueltas a esto. Bueno, ¿esto es un verdadero renacimiento o hay que esperar al 14 para que tenga un renacimiento de verdad? ¿No? O incluso más, al 15. Bueno, esas pocas páginas yo las ofrezco, pero quien quiera leer el libro no perderá el tiempo, ¿eh? Es muy interesante. Y no es muy gordo, además, un librito que se lee muy bien. Bueno, y alguna cosa más. Entonces, antes de que nos tengamos que marchar, apenas he empezado, prácticamente he empezado, y ya nos tenemos que ir enseguida, ¿no? ¿A qué hora hemos empezado? Hemos empezado a las 5, o sea, ya llevamos casi 50 minutos, ¿no? Bueno, va. Pero bueno, cualquier cosa. Vamos a entrar entonces en la configuración de las relaciones humanas en el espacio. ¿Cuál es la forma que adoptan las relaciones humanas en el espacio terrestre, ¿se entiende? Durante este periodo que vamos a elegir ahora como marco histórico, que va desde el siglo V al VIII. Viene dominado fundamentalmente por el establecimiento de las relaciones feudales. Entonces vamos a entrar en alguna idea de carácter general sobre el sistema feudal y qué implica. De qué manera, además, ese sistema feudal, tal y como se desarrolla en la Edad Media, responde, pero al mismo tiempo se aleja de sus raíces antiguas. En el Bajo Imperio ya se empiezan a adoptar una serie de relaciones que están en la base de las relaciones feudales medievales, pero ya veremos hasta qué punto en el medievo se le da un cambio importante a esas relaciones. Veremos cómo alrededor de la figura de Carlomagno vamos a experimentar un cambio muy importante en la concepción de esas relaciones. Van a ir pasando del orden civil al político, ya lo veremos después. Y todo lo que tiene que ver con la estructura vasallática que va a dar forma a las relaciones entre, bueno, pues los principales agentes históricos del momento, lo que hoy llamaríamos grandes y bajas, altas y bajas aristocracias, los nobles en un sentido general, ¿no? Ahí no estarán los campesinos, no estarán los siervos, ¿no? Las masas dedicadas al cultivo de las tierras, a la servidumbre, ¿no? Hombres, estos no van a ser los protagonistas de la historia, los protagonistas de la historia son élites militares y por lo tanto son las aristocracias más altas o más bajas las que van a mover estas estructuras, ¿no? Vasalláticas, y ahí lo vamos a ver nosotros. Pues muy brevemente, al menos ahora, las ideas generales. Esto tiene tiene como marco, como os decía, sobre todo en el desarrollo que van del siglo V al VIII. El declive, en todo caso, del sistema feudal como forma de organización social, como forma de organización de las relaciones humanas en el espacio, no necesariamente con carácter político, se va a producir ese declive, digo, cuando las relaciones, aquí, cuando nuestras relaciones adopten forma urbana, es decir, cuando se vayan desarrollando las ciudades en Europa.
Con el renacimiento de las ciudades, con el renacimiento urbano a partir del siglo XI, entonces las estructuras feudales que habían dado forma a las relaciones sociales en la Europa medieval, pues irán languideciendo, pero muy lentamente. Se cancelan ya definitivamente en el periodo revolucionario. Y estamos hablando ya de finales del siglo XVIII, cuando incluso por ley se cancelan el sistema feudal, lo podemos dar por definitivamente cerrado. Ya es otro orden de cosas, ¿no? Pero ha ido languideciendo a través del tiempo. El orden urbano permite el establecimiento de unas relaciones humanas, económicas, sociales y políticas muy distintas a las que hace posible el régimen feudal. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque es que el régimen feudal vive del campo, responde a las necesidades históricas de un asentamiento masivo en torno a las relaciones productivas y agrarias, donde el peso de la ciudad es o inexistente o en todo caso no es el dominante, donde las ciudades han caído, digamos, han caído, como vimos en el Bajo Imperio. Ahí es el campo la que lleva la delantera, la economía agraria, y son las relaciones feudales las que se van a establecer. Cuando vuelvan a despertar en su vigor las ciudades, entonces sí, se establecerá un nuevo tipo de relaciones que irán poco a poco superando las posibilidades, las potencialidades que escondían el sistema feudal. El sentido de estas relaciones, interesa destacarlo. No estamos hablando de relaciones políticas, no es algo así como un régimen político, no hay algo así como un régimen político feudal. El feudo no es un régimen, no es una forma de gobierno. Es incluso el establecimiento, la importancia que cobra el sistema feudal, lo que pone de manifiesto es la inexistencia de un régimen político. O mejor dicho, la inexistencia de un orden político en sentido estricto. Hay relaciones políticas, no hay orden público. O todo el orden público, si queremos, está concentrado en las relaciones políticas, en las relaciones de gobierno. Pero no hay un orden público como nosotros sí que nos podemos encontrar, por ejemplo, en el reconocimiento constitucional de un Estado. Ahí hay un orden público donde se entrecruzan relaciones de poder y otros muchos géneros de relaciones también posibles, ¿no? Articulados a través del derecho, ¿no? Hay un orden público que afecta a la seguridad, que afecta a la definición del espacio, que afecta al reparto de funciones, a las magistraturas. Hay un orden público que define una ciudadanía, hay un orden público. Bien, en este caso nos vamos a encontrar con que toda la política está condensada en torno a las relaciones de dominio, a las relaciones de poder personal del hombre sobre el hombre. Y es un esqueleto muy reducido, el de la política, en provecho de una infraestructura jurídica, en cambio, muy avanzada. Muy avanzada en el sentido de muy desarrollada, muy amplia, ¿sí? Por lo tanto, nos las vamos a ver sobre todo con relaciones no de tipo político, sino fundamentalmente relaciones de tipo, antes lo decía, patrimonial, privado. Relaciones de dominio. Son relaciones dominicales. Perdón, Juan Carlos. Sí. ¿Puede repetir dónde estaba condensada la política? La política está condensada exclusivamente en las relaciones de poder. Así en resumen. Del dominio del hombre sobre el hombre. Y por lo tanto hay una subordinación y hay una jerarquía en el mando y en la obediencia, pero fuera de ello no hay un orden público, por ejemplo, a través de la capitalización del poder en un determinado lugar o una corte. Todavía habrá que ver, ¿no? Habrá que dejar que se vaya sofisticando, que vaya ampliando sus dominios, una administración extensa. Esto todavía no lo tenemos. Siglo V, siglo VI, siglo VII no lo tenemos. Pero la política no son las relaciones de poder como tal. La política trasciende las relaciones de poder. Además de relaciones de poder, también define un espacio público, ¿verdad?, sobre el que rigen esas relaciones de poder. Y ahí no solamente estamos hablando de relaciones de obediencia y de mando, sino relaciones también de otro tipo que quedan codificadas por esas relaciones de poder, ¿no? Entonces hablamos de un orden público que trasciende el mero poder.
y en ese orden público puede ser más o menos vasto, más o menos dilatado. En este caso lo que tenemos es una reducción prácticamente al extremo de ese orden público, circunscrito exclusivamente a las relaciones de jerarquía en el mando, mando-obediencia, relación de poder. Pero fuera de eso apenas encontramos política, ¿sí? Porque incluso la defensa, que para nosotros es una de las grandes actividades públicas donde las haya, ¿verdad? La defensa, y así era así también en el mundo antiguo, la defensa es un asunto puramente privado. Y son intereses privados los que los señores, y por supuesto los reyes, van a intentar defender con sus propios ejércitos, ¿no? Son relaciones patrimoniales. Y hay una concepción incluso patrimonial del poder, incluso cuando el poder es político, ¿vale? Sí, pertenece al patrimonio, pertenece a las propiedades que uno posee. Y además los posee, bien sea por herencia o bien sea porque lo ha conquistado. Es decir, que estamos hablando de relaciones fundamentalmente basadas en el orden patrimonial. Y por eso el régimen feudal hay que entenderlo como lo que es un régimen de orden privado. Caería, digamos, del lado de las consideraciones jurídicas de derecho privado, no de derecho público. Bien, por lo tanto, si alguien en un examen, por ejemplo, le pone que el sistema político medieval hasta el siglo XI es el sistema feudal, pues suspende, ya, tal cual. No hay sistema político, ¿sí? Ahí lo que nos encontramos es un sistema social, es un régimen social, basado fundamentalmente en la propiedad, ¿sí? En la propiedad de lo que sea, en la propiedad de tierras, en la propiedad de castillos, en la propiedad de atribuciones y de cargos o en la propiedad del poder. Son como una concepción patrimonialista, ¿no?, que afecta a todo el orden. Que ya digo, es fundamentalmente económico-patrimonial. Son relaciones dominicales. ¿Y por qué dominicales? Porque tienen que ver con el dominium. Dominus. Y no es lo mismo el dominio que el poder. El dominio afecta a aquellas cosas de las que uno se sirve para la consecución de determinados fines. Es el dominio de los objetos o puede ser el dominio de las personas, si son esclavas, ¿sí? No las tiene, ¿no? Y por eso lo que define al esclavo es su incapacidad para tener. El esclavo en Grecia no podía tener. ¿Por qué? Porque él era tenido. Y forma parte del patrimonio de un señor. ¿Y os acordáis, los que venís de primero, cómo llamaban los griegos a esa relación que se establece de un señor con un esclavo? ¿Es una relación de qué tipo? Los latinos articulan este concepto dominius, ¿sí?, para referirse a la propiedad, al poder que se ejerce sobre cosas, seres humanos que en todo caso se conciben como cosas, se objetivan. Los griegos articulan otro concepto que es el de despotés. Es un concepto no político, es un concepto privado. Despotés, el despotismo, esa es el tipo de relación que establece el señor con los esclavos de su casa y con las cosas que están dentro de su orden de dominio, diríamos así. Por eso los griegos entienden que ellos no tienen relaciones despóticas. Los suyos son relaciones políticas. ¿Y por qué son relaciones las griegas políticas y no despóticas? Porque las relaciones se basan en el reconocimiento de la libertad del otro. El otro es un ser libre, no es un objeto, no es sujeto de mi voluntad, ¿sí?, sino que por el contrario es un sujeto con voluntad. Por lo tanto, interviene también el juego político. En cambio, dirán los griegos, aquello que pasa en Persia, o aquello que pasa en Mesopotamia, aquello que pasa en Oriente, pues son regímenes despóticos. ¿Por qué? Porque tratan a los suyos, tratan a sus, entre comillas, ciudadanos como si fueran siervos, como si fueran esclavos. No tienen capacidad para decidir sus fines, qué es lo que hace un ciudadano en el aula, qué es lo que hace un ciudadano libre, ¿verdad? Decide sobre sus fines. No es un medio para la consecución de los fines del Señor, que eso es propiamente el poder despótico. Bueno, pues despotismo lo tenemos en el régimen feudal. ¿Por qué? Porque es una relación dominical, es una relación de dominio sobre cosas, ¿vale? Y pertenece al régimen, ya digo, patrimonial privado, de carácter fundamentalmente económico. ¿Que tiene por origen el qué? Bueno, pues a lo largo de la descomposición del imperio, y hacemos aquí el descanso, a lo largo de la descomposición del imperio, van corriendo, evidentemente, van circulando sobre el espacio, buscando su propia protección, hombres que, algunos libres, caídos en desgracia desde el punto de vista económico, que necesitan ser protegidos y asegurados. Otros libertos,
Es decir, antiguos esclavos ya manumitidos que sin embargo no tienen recursos por sí mismos para mantenerse a ellos y a sus casas. Y otros esclavos circulan en el espacio buscando protección y sobre todo mantenimiento. En un mundo que es inseguro por definición, como es todo ese periodo de descomposición del antiguo imperio, donde las oleadas germánicas, bueno, generan una incertidumbre brutal. En ese mundo en llamas, en el que además la economía se repliega al orden del campo, al orden agrícola, bueno, pues son muchas las personas, las casas que se desplazan en el escenario para buscar fundamentalmente esos dos objetivos: protección, mantenimiento. Se ponen al servicio así de los grandes señores de las tierras para que, trabajando para ellos, puedan recibir su protección y al mismo tiempo ganar lo básico para el mantenimiento de sus casas. Y se establece así una relación de tipo colonial, en la que normalmente migrantes, estas familias ocupan, con permiso del señor de las tierras, parte de sus tierras que les cede, para que a cambio de su protección y a cambio también de poder mantener sus familias con lo obtenido con el trabajo de esas tierras, le reporten a ellos un servicio. Es decir, estas familias le reporten al señor de las tierras un servicio. Un servicio sobre todo mediante la especie, es decir, una parte de lo que cultivan, una parte de la cosecha, una parte de lo que, bueno, pues enriquece al propietario de esas tierras. Es un régimen, en este caso, de tipo colonial, en el que además la masa de hombres va siendo progresivamente cada vez más libre, no son esclavos, ¿no? Solo. Los esclavos irán reduciéndose con el tiempo. Y, claro, la expansión del cristianismo ha ido también generando una liberación progresiva de los esclavos, ¿no? Que ahora son manumitidos, por lo tanto también necesitan, pero ya en condición de libres, de esa doble garantía de protección y mantenimiento. Bueno, pues esto es lo que se establece sobre todo, ya digo, en este régimen feudal. Sí. Sobre lo que has comentado de que el cristianismo afecta al tema de los esclavos que se van liberando, realmente en Europa, supongo, porque luego fuera de Europa ya es otra cosa diferente. Sí, ahí tenemos solamente el contexto europeo, tanto en Oriente como Occidente, en el imperio, vamos. Y luego el continente europeo, que no es occidental. No jurídicamente, es decir, no es que se abrogue como institución social, jurídica, la esclavitud en cuanto tal, pero sí se produce una liberación progresiva de los esclavos por parte, ya en el Bajo Imperio, de los señores que se van convirtiendo, ¿no? Hay una interpretación de que está la idea, y no solamente la idea, nos la encontramos también en el Evangelio, sobre todo en las cartas de San Pablo y luego todas la doctrina posterior de los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, aquel que se ha incorporado a la Iglesia, aquel que se ha bautizado es un hombre libre. Ha ganado la libertad que ahora define al ser humano por encima de cualquier otra, que es la libertad de hijo de Dios. Y por lo tanto no puede ser tenido como propiedad de nadie. Esto no significa que una vez manumitido entonces el Señor se les preocupe de la suerte de su esclavo. Muchos de ellos siguen viviendo y siguen trabajando para sus señores, pero ya con esa condición ganada de libertad por el bautismo. Entonces, es cierto que la institución como tal de la esclavitud todavía continúa en el tiempo, y hasta tiempos muy recientes nos va a acompañar en muchos sistemas jurídicos, pero como fenómeno masivo en el mundo antiguo irá progresivamente languideciendo en beneficio de la liberación, ¿no? De la libertad de los... Adoptan, eso sí, una nueva condición, que son la de siervos. Pero el siervo es libre, eso es verdad, es libre en este sentido. Pero su forma de vida pues, no es necesariamente mucho mejor que la del antiguo esclavo, incluso tiende a ser peor en algunos momentos. Porque ahora depende de él mismo, ¿no? Ya no depende de otro, ya no depende de su señor. Pero como tal institución sí le cae, ¿vale? Entonces, fijaos, tenemos el señor que cede parte de sus tierras, las tierras que se reserva a él para su propio mantenimiento, la de su casa, con sus propios campesinos, con sus propios trabajadores. Va a recibir el nombre de mansus indominicatus. Indominicatus porque está indominicado, es decir, que pertenece al dominus.
que es la que tiene por referencia fundamental el servicio de ese señor. Mansus indemnicatus es el terreno, las tierras que sirven exclusivamente al propietario, ¿no? Pero fuera de ese manso, fuera de ese espacio, de esas tierras, cede otros. Aquí he puesto dos, pero bueno, puede ser dependiendo de la extensión de las tierras o de las propiedades del señor de turno, ¿no? Pueden ser 2, 3, 5, cede. Cede para el asentamiento de familias que en régimen colonial se sientan sobre esas tierras, las cultivan y a cambio de la protección y de la posibilidad de mantenerse con el cultivo de esas tierras, ceden parte de las ganancias al señor. ¿Vale? Hay una relación, por lo tanto, contractual basada en lo que Carl Schmitt llamaba el cogito ergo sum de las relaciones políticas. Algo así como el cogito ergo sum, el cogito cartesiano, ¿no? El principio básico de la teoría del conocimiento cartesiano, con lo que en clave política sería protego ergo obligo. Protejo, luego obligo. Si tú estás obligado a alguien, es porque él te protege. Si cesa su protección, cesa también tu obligación. Y no te sientes obligado para aquel que no cumple, por impotencia a lo mejor, su capacidad de protegerte, ¿no? Protego ergo obligo es la relación también que se establece entre los colonos y el señor, basada en la protección y en la obediencia, en base a esa protección, a esa seguridad que se gana entonces. Pero ya hay una fórmula contractual que liga a los hombres entre sí, te digo, de ellos libres. Con el tiempo, el número de hombres libres, te digo, irá en aumento. Esto no es lo que nos vamos a encontrar en la Edad Media, es lo que nos encontramos en el Antiguo Imperio, pero que está en la base del desarrollo luego medieval del sistema feudal. Sobre todo en la medida en que se vayan mezclando instituciones y realidades jurídicas muy diversas, aparte de las específicamente latinas, traídas con estos pueblos que se van asentando sobre el espacio. Raíces germánicas, celtas incluso, aparte de las originales de las nativas, basadas en el derecho romano. Originariamente nos encontramos con una institución que nos va a seguir acompañando en el sistema feudal medieval. El concepto es ese, beneficium, el beneficio. ¿Qué es el beneficio? El beneficio es lo que se le atribuye al colono para su propio mantenimiento. Es decir, esa cesión. La cesión en régimen, digamos, de arrendatario, en régimen de ocupación, de usufructo, no de titularidad, no lo vende, ¿sí? Ese es el beneficio que recibe, en este caso, el colono, beneficium, y se somete a una categoría propia del derecho romano en el terreno. De raíces celtas nos vamos a encontrar una figura que es la del vasallaje, el tipo de pacto concreto que se establece entre este señor y quien le sirve. Y de raíces germánicas el homenaje. Tiene que ver con el vasallaje, pero implica también una cierta novedad respecto del vasallaje. Es lo que nos toca explicar después, ¿vale? Entonces son tres realidades que van a surgir, van a dar forma específica en el medievo a este sistema que arranca en el Antiguo Imperio y configurar pues, una realidad completamente original, ¿sí? Que es lo que llamamos el sistema feudal específicamente medieval. ¿No? Una pregunta. Dime. Entonces el mansus indominicatus es las partes de las tierras que el señor tiene. Y luego las mansus 1 y las mansus 2 son como las tierras que él le cede a los colonos, ¿no? Sí, son distintas extensiones de terreno, en este caso, de las que no pierde en ningún caso titularidad. ¿Vale? Es decir, la titularidad lo conserva sobre la totalidad de su propiedad, ¿sí? Lo que pasa es que en régimen de ocupación colonial, aquí lo importante es sobre todo ver la formalidad, o digamos, el contenido de la relación, ¿no? Basada en una protección, un servicio mutuo, ¿no? Do des, es decir, yo te doy para que tú me des, yo te presto un servicio al mismo tiempo que tú me das parte de la renta del terreno que cultivas, ¿no? Y esto está en la base del desarrollo del sistema feudal medieval y sobre todo de la gran figura jurídica medieval que va a articular estas relaciones feudales, que es esa estructura, es esa institución, la de las relaciones vasalláticas. Muchas veces nosotros hablamos del sistema feudal incluyendo los dos aspectos, lo que afecta al régimen económico, al régimen social,
y por otra parte las relaciones de lealtad o de servicio mutuo que formaliza el pacto de vasallaje, que ahora veremos. En realidad son dos cosas distintas. El pacto de vasallaje tiene por condición una estructura feudal, pero la estructura feudal no tiene por qué generar una vinculación formal de tipo vasallático, que es una creación jurídica posterior, es decir, va cristalizando con el tiempo, fruto sobre todo del encuentro de esas tradiciones jurídicas distintas, ¿no? En lo que en un primer momento simplemente son relaciones de mutuo servicio que favorece a ambas partes, en régimen no necesariamente de igualdad, que es evidente que el señor puede tener una condición libre que no tienen algunos de los que se asientan en sus tierras o que no van a tener una igualdad desde el punto de vista patrimonial como son estos colonos, ¿no? Ahora las estructuras vasalláticas vamos a ver que sí que presuponen esa igualdad, esto es lo que me interesa. Pero por ahora tenemos una estructura cuyo contenido, ya digo, es este contrato de mutuo servicio. Y esto es lo importante, ¿vale? Porque en el desarrollo medieval de esta estructura feudal es lo que va a quedar formalizado en ese pacto, en el vasallaje. Bueno, si nosotros comparamos lo que nos encontramos en el desarrollo inicial del sistema feudal y lo que luego va a ser más característicamente medieval, y nos centramos sobre todo con su ejemplificación más característica para entendernos Francia, ¿vale? Esto no sería así, no es Francia, pero bueno, para entendernos. Encontramos algunos puntos en común y al mismo tiempo algunas diferencias que son importantes. Vamos a situarnos en el contexto de Carlomagno, que es el periodo en el que nos interesa entrar. Y lo vamos a comparar, por lo tanto, con sus condiciones económico-sociales precedentes. Tenemos una dinastía, volveremos sobre ella, un periodo histórico dominado sobre todo por una élite, que es la casa merovingia, ¿vale? El periodo merovingio va sucediendo en el gobierno de los francos, es una dinastía, una de las familias que durante la ocupación franca de esos territorios antiguamente romanos, pues acaba alzándose por el poder la dinastía merovingia, con Meroveo al frente en sus inicios, a partir del siglo VI, que se va consolidando y luego decae, cuando en el siglo VIII va a ser Carlos Martel y luego Carlomagno, en fin, toda esta dinastía que lo asume. Pero la dinastía merovingia es la que ahora va a concentrar el gobierno de esta población franca, de lo que hoy llamaríamos Francia. Bueno, si nos fijamos en la estructura feudal que se va desarrollando entonces, con la que luego se va a desarrollar en los tiempos posteriores, ya de la dinastía estrictamente carolingia, es decir, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, nos encontramos algunas cosas, ya digo, comunes y otras diferentes. Vamos a ver un momento cómo estaba planteada la situación antes. Bueno, la estructura jurídica de protección y de servicio mutuo de la que acabamos de hablar, pues es evidente que está vigente. Una situación de inestabilidad política, como es también la del momento, pues se garantiza la seguridad y el mantenimiento de todas las partes mediante el establecimiento de estos pactos, ¿no? De beneficio mutuo. El beneficium, que en este caso recaería sobre quien se pone al servicio de un señor, no necesariamente es de tipo material, no simplemente el cultivo de las tierras y sus rentas, sino que tiende cada vez más a enriquecerse, se hace un beneficio cada vez más sofisticado y puede adoptar también forma jurídica de prestación de otro tipo de servicios que no se reduce a bienes materiales, ¿sí? Servicios, por ejemplo, a la propia casa, al propio señor, al señor feudal, no necesariamente al rey, por supuesto también servicio al rey. Distintos cargos de carácter, llamémoslo así, civil, distintas ocupaciones y servicios, que va a ser lo que esté en la base también del desarrollo de algunas de las nuevas figuras nobiliarias del medievo, condados, ducados, marquesados, familias que en este caso van a ser tutelares de un determinado territorio por beneficio del señor con el que entran a cuyo servicio se ponen.
Y sobre todo uno de extraordinaria importancia, un servicio como es el servicio militar, el ejercicio en armas. Ponerse a su servicio también garantizándole la protección necesaria cuando sea necesario, la protección mediante no solamente su propio servicio en armas personal, sino de sus propios siervos, de quienes están a su servicio. Dime, perdón. Es que no me queda muy claro la idea de lo que estamos hablando. O sea, que se extiendan las ocupaciones no únicamente al ámbito laboral, sino a bienes, a servicios, y como el servicio es que no lo he entendido. Sí, no, perdóname, me he explicado mal. Al principio estamos hablando de un simple servicio de protección por parte del señor y de mantenimiento, en este caso, que es lo que interesa al colono, ¿no? Pero esto en los inicios. La forma medieval va a adoptar, además de este beneficio de carácter puramente material, otras dimensiones que van a ir más allá de la pura retribución o de la ganancia o de las rentas para la satisfacción de las necesidades de la casa, de quien se pone al servicio del señor. Y en este caso puede ser mediante el ejercicio de ciertos servicios o de ciertas funciones que poco a poco van a ir adoptando incluso carácter cívico. Es decir, que no es simplemente el beneficio del trabajo sobre estas tierras permite el mantenimiento de la familia, no es simplemente el beneficio material, ¿de acuerdo? El beneficio económico material, sino también otro tipo de beneficio. Esos beneficios en ocasiones van a revestir la forma de un cargo, ¿sí? De una función que incluso veremos más adelante, puede ser una función también eclesiástica, de quien tenga capacidad para otorgarla, ¿sí? O sea, funciones de ese tipo. Pero claro, se va sofisticando de alguna manera el beneficio, que deja de ser exclusivamente material, ¿vale? Simplemente era eso. Eso en el medievo, ¿no? Esto es en el medievo, esto es en el inicio del medievo, vamos a llegar hasta la época de Carlomagno, donde la cosa va a tomar un aspecto parcialmente diferente. O sea, entonces, donde el beneficio se va convirtiendo en cargos es en el medievo. El beneficio va, para entenderlo, para decirlo de otro modo, va rebasando su carácter material, va trascendiendo su carácter meramente material, sin abandonarlo. El primer beneficio es determinadas tierras y las rentas que producen esas tierras. Pero además de este beneficio, lo vamos a ver después en torno a un término que es el de la infeudación, es decir, cuando al vasallo se le infeuda, se le da un feudo, se le da un terreno, un territorio, un señorío, y por lo tanto participa de las rentas, y también aquellos siervos o aquellos campesinos que habitan esas tierras, forman parte en este caso de esas tierras que se le otorgan. Entonces, en este caso no estamos hablando simplemente de un beneficio de tipo material, sino también algo que rebasa lo puramente material, pero poco a poco, progresivamente, se va sofisticando. Es decir, va trascendiendo su carácter exclusivamente económico para revestir otras modalidades, ¿vale? Y uno de ellos, también, además de el servicio que se le preste, y va a ser capital, va a ser el servicio en armas, es decir, poner a disposición del Señor también las propias fuerzas, no solamente las fuerzas del cuerpo de uno, sino también las fuerzas personales, es decir, del grupo de siervos de los que uno es dueño, ¿no? De los que uno es señor. Nos encontramos también en el desarrollo medieval un rasgo que va a ser común en toda la estructura, también en tiempos posteriores, y que es esencial. Por encima de lo que nos encontrábamos en el Bajo Imperio. Una de las condiciones de esta estructura es la libertad en la relación que se establece entre las partes. No es una relación de servidumbre. Las relaciones de servidumbre evidentemente se mantienen. El Señor mantiene también sus siervos, y los siervos trabajan para el Señor sin ninguna posibilidad de deliberación y de decisión por su parte. Incluso pueden ser, ya digo, formar parte del beneficio que a un señor se le otorgue después del pacto que se establezca con otro señor mayor, ¿sí? Yo me pongo a tu servicio y a cambio recibo un beneficio. Ese beneficio puede ser unas tierras, y dentro de esas tierras están los siervos. O sea, el siervo no decide, no es libre, no dispone de capacidad decisoria al respecto, ¿no? Estamos hablando, en todo caso, cuando hablamos de las relaciones feudo-vasalláticas en las que me voy a detener ahora, no estamos hablando de relaciones de servidumbre, estamos hablando de relaciones libres, ¿no? Por eso, cuando nosotros empezábamos el curso echando mano a algunas lecturas libertarias del periodo medieval, este periodo de alguna manera gusta por esos dos factores, la articulación que existe entre esos dos elementos que ahora ya tenemos. Por una parte, este último, el de la libertad entre las partes, nadie es más que nadie, y luego por otra parte el otro elemento que acabamos de abandonar, es un régimen patrimonial privado, no es un régimen público. Ese entrecruzamiento entre la importancia de lo patrimonial privado sobre lo público,
Y el reconocimiento de la igualdad y de la libertad entre las partes es algo que evidentemente es una lectura liberal, o si se quiere libertaria, o como nosotros vimos en los comienzos, Hoppe, ¿no? O la conferencia de Miguel Ángel Bastos, o alguno de estos, pues evidentemente tiene a su favor, ¿no? O Carlo Luthieri, etcétera, ¿no? Los dos elementos están presentes, régimen patrimonial privado y luego, por otra parte, el reconocimiento a la libertad entre las partes, no entrada de servidumbre. El señor que presta juramento de fidelidad a otro señor mayor que él no es, en este caso, siervo suyo. De hecho, una relación entre ellos de carácter, no solamente porque ambos sean libres, de carácter eminentemente libre y, por lo tanto, absolutamente revocable en el momento en que una de las partes deje de cumplir su cometido respecto de la otra. No son obligaciones necesarias las que se establecen entre las partes, de las que una vez contraído el pacto no se pueda ninguno liberar, sino que está sometido al cumplimiento por parte de la otra parte de su propia obligación, de su obligación correspondiente. Pacto personal libre revocable. Y esto es lo que va a trenzar las relaciones humanas, llamémoslo así, si queremos políticas posteriores también. Es decir, se articulan lealtades y se articulan voluntades en virtud de la propia voluntad de servicio de cada una de las partes. Y además bajo la condición de que la otra parte con la que se establece ese contrato cumpla escrupulosamente su obligación, aquello que prometió en el establecimiento del pacto. Y esto es lo que nos va a acompañar cuando hablemos del pacto vasallático que vamos a ver enseguida, ¿no? Por otra parte, siendo como es un pacto de carácter personal, no es una lealtad que se mantenga con una entidad mayor, sino una lealtad que se mantiene con una persona o más adelante una dinastía en concreto. Son voluntades personales las que se ligan entre sí. Y esto va a hacer que el mapa de las relaciones humanas que vamos a encontrarnos en el desarrollo de las relaciones vasalláticas sea extraordinariamente complejo. Es una amalgama de lealtades extraordinariamente complicada, una maraña de lealtades que no se dejan simplificar. Hay un principio durante todo el medievo que además machaconamente se repite. Bueno, que es que el vasallo del vasallo no es vasallo del señor. Que la lealtad que me une a mí contigo y a ti me obliga, no la mantengo a sí mismo con el vasallo. O dicho de otro modo, que mi lealtad la hemos negociado conjuntamente en el contexto de nuestra relación y esa relación no me obliga a ninguna otra fuera de mi lealtad contigo, mi obligación para contigo. O dicho de otro modo, que mi obligación de ser leal en el acto de mi juramento al alcalde, al alfara, al patriarca, no me obliga en absoluto a tener que ser leal y a obedecer necesariamente las disposiciones del presidente de la Generalitat. El vasallo del vasallo no es vasallo del señor. El vasallo del vasallo es vasallo de su señor, es decir, de aquel que a su vez es vasallo de otro señor. No hay en este sentido una jerarquización de lealtades de carácter natural por la cual, entrando yo en obligación para contigo, a su vez me deba a otros que están por encima de ti. Esto no existe. Mi pacto es contigo. A ti me une mi promesa y no trasciende de esa relación mutua mi obligación. Porque no le he pactado con ningún otro. ¿Se ve? El pactum subjectionis, en este caso, es eminentemente personal. Pacto de sujeción exclusivamente personal. Mi lealtad es para con el alcalde o alfara del patriarca, no con el presidente de la Generalitat. Es más, puedo incluso sumar mis fuerzas a las fuerzas del alcalde, del alfara, del patriarca para luchar contra los ejércitos y las levas del presidente. O aliarme temporalmente con él en tu contra, en fin. La amalgama de relaciones posibles, os podréis imaginar el tipo de anarquía de relaciones que surgen de aquí, ¿no? Difícilmente simplificables en una jerarquía clara, ¿no?
Lo cual no significa que no se intente. Hay una figura jurídica tardía, base en la que se apoye Carlomagno, enseguida entraremos ahí. Hay una institución que busca simplificar esas lealtades garantizándose el principal de entre todos los señores, es decir, el rey, la lealtad de todos los vasallos de todos sus vasallos. Pero fijaos, el rey cuenta con la lealtad de todos sus vasallos como cualquiera de estos cuenta con la lealtad de los suyos. El rey cuenta con la lealtad de sus condes, de sus duques, de sus nobles, pero también cada uno de estos tiene sus propios vasallos que han establecido con él una relación y de compromiso mutuo, de mutua obligación, ¿sí? Se prestan unos servicios mutuamente, un beneficio, en fin, ahora lo veremos, ¿no? Claro, en este caso, el rey no constituye una figura diferenciada respecto de todos sus señores, perdón, de todos sus vasallos. Cada uno de ellos dispone de sus propias fuerzas militares, de sus propias rentas, de su propio patrimonio, incluso puede ser muy superior al rey. También las fuerzas militares pueden ser muy superiores al rey, porque son fuerzas privadas, son ejércitos privados, y pueden ser muy superiores a las del rey. ¿Cómo conseguir el rey, el monarca en este caso, articular una supremacía sobre sus señores? Esta es la institución de la cual se sirve. Nos encontramos poco antes de Carlomagno, pero Carlomagno se apoya sobre todo en ella para establecer su superioridad. Dominus ligius, es decir, que automáticamente se le reconozca una superioridad a este señor, al Dominus ligius, que en este caso sería el rey, para que todos aquellos vasallos de sus vasallos también tuvieran un débito de obediencia hacia él, de lealtad, de fidelidad. Algo así como una naturalización de su obediencia, por la cual, por el mero hecho de ser yo vasallo de tu vasallo, te debiera una obediencia o te debiera una obligación, sin necesidad de que medie pacto entre los dos. ¿Se ve más o menos esto? Pero ¿es Carlomagno el que la impone? No, se apoya sobre esta figura jurídica que es anterior a él para luego llevar a cabo sus propósitos, en este caso de concentración del poder. Bueno, nos encontramos aquí con un mapa de relaciones de poder sumamente complejo. Y es muy difícil llevar a cabo el programa de gobierno que tiene Carlomagno de unificación de todos los territorios bajo la corona y además de una administración extensa y más consolidada de la que se encuentra si el poder está tan enormemente repartido y además en estratos tan diferenciados, ¿no? Entonces es necesario de alguna manera simplificar. Esa simplificación es una constante histórica, lo que nos encontramos, por ejemplo, en el fin de la Edad Media, comienza moderna, en la casa de Trastámara, bueno, más que de Trastámara, Isabel y Fernando, los reyes católicos, ¿no? La neutralización del poder de las aristocracias en beneficio del poder real. El rey en realidad no es más que primum inter pares, es decir, el primero entre sus iguales, sus pares. Los pares son las aristocracias. Así comenzó todo en el inicio, ¿verdad? Que son cabecillas militares, aconsejados por las cabezas de las demás familias que componen la tribu. Pero el caudillo, el que se alza con el poder, aquel que llamaremos rey, no es diferente a los demás cabezas de familia que componen la tribu, ¿no? Y que le aconsejan y que le guardan fidelidad y que le apoyan y que le socorren militarmente. Esto es lo que nos encontramos al inicio. Y es lo que nos encontramos también en la Edad Media más sofisticadamente, más institucionalizadamente en forma de monarquía. De todos modos, en el proceso, digamos, de generación de una administración pública más amplia, Carlomagno se va a apoyar en esta figura para garantizarse de algún modo la lealtad de toda la población, sin necesidad de que medie pacto directo con el rey. A veces sí se articula y se ritualiza esa lealtad que se le debe al rey como principal de los señores de alguna forma, ¿no? Pero, por ejemplo, mediante el reconocimiento de su derecho a la corona, o cuando se le rinde pleitesía, o lo que sea, ¿no? Pero no media pacto, no hay un pacto, digamos, que de alguna manera se firme y se recoja como en el resto de los casos, ¿vale? ¿Más o menos? Sí. Dominus ligius, ya digo, es una figura jurídica anterior de la que luego se sirve, ¿no? Los reyes, respecto de los señores, entienden así una superioridad que tiende a naturalizar el débito de obediencia por parte de los vasallos, que así se sienten obligados también no solamente a su superior inmediato, sino también al superior de su superior. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí, perdón.
Nada, perdona. No, demanda. ¿Esto es durante el periodo merolingio? Sí, digamos, durante todo este periodo de la Edad Media. O sea, vale, es la monarquía de esta, pero durante toda la Edad Media. Es que no he entendido muy bien a qué periodo hace referencia. Es el periodo inmediatamente anterior al intento de Carlomagno de una concentración del poder, vale, que es la que este marco imposibilita. Y lo que vamos a ver ahora es como la continuación de lo que acabamos de ver. De alguna manera es como en este marco se alza una figura que es la de Carlomagno, no solo la de Carlomagno, la dinastía carolingia, lo centramos en Carlomagno, Vale. que da un paso más allá en orden a garantizar una simplificación de esta estructura, de esta maraña de relaciones. Vale. De alguna manera, como en orden a una mayor concentración del poder que neutralice las dificultades que se encuentra el poder con semejante distribución de poderes y de lealtades de carácter personal. Donde ya digo, está muy claro siempre el principio de que el vasallo del vasallo no es vasallo del señor. Por lo tanto, las relaciones son puramente, son relaciones que se llaman sinalagmáticas, ¿no? Las relaciones de igualdad, en plano de igualdad, do-des, además entre iguales, libres, revocables y que no trasciende el pacto que se establece en cada caso. Yo contigo, y por lo tanto no va más allá. ¿Vale? Bueno, precisamente, te digo, ese va a ser el objetivo de Carlomagno, en orden a garantizar un orden público definido y estable frente a esta poliarquía típicamente medieval previa, ¿no? El objetivo de ganar una mayor estabilidad en el orden público mediante un pacto vasallático directo de todo vasallo con el rey, de todo hombre libre, para entendernos, con el rey. La imposición de una lealtad que debe ser jurada por parte de todos los habitantes del reino para con el rey. Yendo más allá, por lo tanto, de ese principio que acabamos de recordar, de que el vasallo del vasallo no es vasallo del señor, a partir de ahora sí, se exige que el vasallo del vasallo sea vasallo del señor. El establecimiento de un pacto con el rey, superioridad, por el que todo súbdito del reino, además de súbdito del reino, se convierte en vasallo del rey. Y ser vasallo del rey entraña ciertas obligaciones, como entraña obligaciones ser vasallo de cualquiera. Y ahora veremos cuáles son esas obligaciones. No es simplemente una condición. ¿Sí? Dime. Vale, entonces, o sea, esto lo he entendido, pero lo que hemos hablado antes de que el señor presta sus tierras a personas que no tienen recursos suficientes para darles protección y recursos, ¿esas personas aquí dónde quedan? No, tú tienes, vamos a ver, tú tienes desde los inicios, es que hemos atravesado como 3 periodos, entonces tú tienes el inicio del Bajo Imperio, donde se van estableciendo cierto tipo de relaciones en torno a la producción agrícola, y sobre todo bajo el régimen colonial, un pacto de mutuo beneficio, por el que uno se pone al servicio de otro a cambio de ciertas cosas, en concreto que protección y mantenimiento, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se va extendiendo, lo que se va institucionalizando y está en la base del desarrollo del sistema feudal medieval, segunda fase. El sistema feudal específicamente medieval, lo acabamos de ver, sobre todo es partiendo de este régimen patrimonial, se establecen cierto tipo de lealtades de carácter personal que va más allá de lo puramente material, es decir, del mantenimiento y tal. Y sobre todo se ordena a la vinculación de las clases aristocráticas, diríamos, es decir, de las familias nobiliarias, de los hombres libres, entre sí en función de su propia superioridad y su propia posición social. Hay casas, digamos, mejor posicionadas que en otras. Entonces, los señores menores se hacen vasallos de los mayores y todos ellos a su vez del rey. No sé si. Entonces, en esta jerarquía estamos contando solamente con una capa de la población. Esa capa de la población es la de los hombres libres y, en concreto, las capas nobiliarias. Aquellos que van a recibir, además, como beneficio, ciertas prebendas, ciertos cargos de carácter civil, también veremos eclesiásticos, que les va a proporcionar, además, pues un reconocimiento incluso hereditario, como puede ser pues eso, los ducados, los marquesados y demás, que va a ser extraordinariamente útil en el contexto también de la expansión del reino carolingio, por ejemplo, para el mantenimiento de las fronteras frente al Islam. La marca hispánica, no es de Carlomagno, es un poquito anterior, de Carlos Martel. La marca hispánica va a estar defendida pues, por duques, por señores que van a recibir esos ducados, esos marquesados, esos condados, ¿verdad? Estas son estas nuevas casas nobiliarias cuyo beneficio no es tanto las tierras que reciben, que también reciben la gestión de ciertas tierras de las que se beneficia materialmente, cuanto
su posición en la propia jerarquía social de carácter político, ¿no? Y van a estar próximos al rey, forman parte también de la... Entonces esa es la segunda fase. Vale, vale. Y en esta segunda fase solo entran ciertas casas nobiliarias. Son esto. Entonces, ¿qué pasa con los demás que empezábamos? Pues nada, todos los esclavos que siga habiendo. Y ya está. Y también los hombres libres que no pertenecen a las élites económicas y sociales del momento, que son, pues son libertos, son hombres libres, son siervos, son lo que se llaman siervos. Trabajan para otros, pero no tienen esta implicación social, ¿no? Aquí nos quedamos con la élite, y la élite es, en este caso, esas capas nobiliarias que sus distintas figuras y sus distintas denominaciones va a ir también formulándose con este sistema. ¿Se ve más o menos? Sí. Entonces esa es la segunda fase. Y la tercera es esta otra. La tercera es cuando Carlomagno da un paso más allá. Y de esta estructura patrimonial, de esta estructura económica, de esta estructura social, va a hacer una lectura política. Y dice, bueno, vamos a ver, yo tengo aquí una amalgama de relaciones personales sumamente difícil de gobernar, es decir, es muy incontrolable, ¿no? Y en su afán de controlarlas, tiende a la simplificación, ¿cómo? Pues resolviendo que todos aquellos que están en deuda o que están obligados para con sus propios siervos, ¿no? Sus propios, vasallos, o sea, para con sus señores, pues también estén obligados a él. Se establece la obligación del pacto vasallático con el rey. Entonces, esto es una perversión. Respecto al sistema feudal anterior, esto es una perversión. El pacto vasallático liga a aquellos que lo contraen libremente. Y por lo tanto no se puede imponer de un superior natural respecto a todos. Una cosa es ser súbdito y otra cosa es ser vasallo. Ahora lo que pide es que además de súbditos sean todos vasallos, que no haya ni un súbdito del rey que no le preste un juramento específico, que le obligue, además jurídicamente de un modo muy determinado, que es lo que veremos ahora. ¿Qué obligaciones entrañan? Bueno, pues esto es lo que veremos, ¿no? Y luego, por otra parte, ¿por qué le interesa? Bueno, porque le interesa también en orden a dotar de contenido y de elementos también humanos, ¿no? Una nueva forma de administración, una administración pública, una administración la que ya traemos, una administración pública extensa, mediante forma de beneficio en el pacto, la encomienda de funciones. A esto se le llamará encomienda, ahora lo vamos a ver, la encomienda. Son los beneficios que tienen que ver con el servicio público, con el servicio de la administración. Como si, de alguna manera, los funcionarios públicos, se ganaran no mediante su estudio y las oposiciones públicas, ¿verdad?, el puesto en Hacienda, en la agencia tributaria, en el ejército, en la policía local, sino que se lo ganaran mediante un juramento explícito. Yo me pongo a tu servicio y tú a cambio me das un carguito, me das un puesto, me haces médico del servicio de salud o lo que sea, ¿no? Es decir, se entra a formar parte de la administración pública en la medida en que se establece esta relación directa con el señor, que en este caso es el rey. Mediante la extensión de encomiendas que pueden ser de carácter civil, esos distintos cargos públicos, como de carácter eclesiástico, en lo que ya entraremos. Cuando nos encontremos con encomiendas de carácter civil, hablaremos de beneficio o encomienda o infeudación. Luego detallaré, ¿vale? Encomienda, beneficio, infeudación. Cuando nos encontremos, en cambio, con funciones de carácter eclesiástico, hablaremos, y esta palabra sí que me interesa ponerla ahora encima de la mesa, con investiduras. Las investiduras son esas encomiendas de naturaleza eclesiástica que hace el rey. Y hace el rey, ojo, porque puede hacerlo. En este contexto histórico todavía puede hacerlo. Es habitual, además, que lo haga. Por ejemplo, un abad de un monasterio, o un arzobispo, o lo que sea, una encomienda de naturaleza eclesiástica. Evidentemente, con el acuerdo, con el consenso, con la aprobación de las autoridades eclesiásticas, pero no es difícil ganárselas cuando uno es el rey. Lo que no impedirá que se produzcan también muchos conflictos en los que ya entraremos, ¿vale? Investiduras, encomiendas. Bueno, esto de las investiduras va a ser una bomba de relojería. Y vamos a entrar a ella precisamente la semana que viene. Claro, si el rey manda y elige a sus arzobispos, tenemos aquí un lío, ¿vale? Vale. A ver, ahora. Muy brevemente,
Simplemente leemos aunque sea de esos 3 textos que tenéis aquí, el primero para irnos y dejar situado el pacto que va a sellar esas obligaciones mutuas entre el Señor y su vasallo, para que el jueves lo retomemos y lo vayamos concretando más. ¿Vale? 3 textos que los 3 proceden de la misma fuente, las partidas. Son textos que tenéis en el cuaderno, es decir, que no reproduzco nada que no tengáis. Y simplemente leemos uno. ¿Cómo nos cuenta? Estamos hablando ya en el siglo XI. Claro, no es lo mismo. A todo lo pasado. Pero en todo caso, sigue teniendo este sentido también el siglo XI. ¿Qué nos cuenta en las partidas Alfonso X sobre el feudo? ¿Qué es el feudo como institución jurídica? Y dice, ¿qué cosa es feudo? ¿Y dónde tomó este nombre? ¿Y cuántas formas hay de feudo? Bueno, pues nos lo define, dice, feudo es bien fecho que da el Señor a algún hombre. Es decir, el feudo es el bien fecho, dice, es el beneficio que un señor le da a un hombre, le da a alguien. El feudo es el beneficio. Y por eso a ese beneficio también se le puede llamar infeudación. Se te enfeuda, por ejemplo, se te da un castillo, se te da unas tierras, y esas tierras tienen además ciertos habitantes, cierta población, y sobre todo siervos, que se ponen a tu servicio automáticamente, forman parte de tu patrimonio. Estás enfeudado, ¿sí? Se te da ese beneficio. Feudo es el beneficio que le da el Señor a algún hombre porque se torna su vasallo. Y le hace homenaje de serle leal. En este caso dice, le hace homenaje de serle leal. Le promete ser fiel, la fidelitas, fidelidad. Prometo fidelidad a mi Señor. Ya veremos qué significa lo de la fidelidad, porque luego nos lo explicará. De entrada le promete fidelidad. Y tomó este nombre de fe, dice él. En realidad no es así, pero poco importa. Él dice que etimológicamente feudo procede de fe, de fides, de fe. La fe que siempre debe guardar el vasallo al Señor. La fe en el sentido de la confianza, de la fidelitas, de la fidelidad. No solo la creencia, la confianza en ese sentido. En todo caso, con independencia de esa raíz etimológica, ya digo que es así, dice, hay 2 maneras de feudo. Una, es cuando es otorgado sobre villa, castillo u otra cosa que sea raíz. Es decir, el feudo que será sobre bienes inmuebles, territorios, casas, posesiones. Este feudo tal no puede ser tomado al vasallo, no se le puede quitar o expropiar. Incluso si falleciere al Señor las posturas que con él puso. Es decir, incluso si el Señor dejara de cumplir sus propios compromisos, no se le puede expropiar de aquellas tierras que se le otorgan. Y si hiciese algún yerro tal que lo debiese perder, así como se muestra adelante. Bueno, la otra manera, el otro modo de dar ese beneficio, dice, es la que llaman feudo de cámara. Es decir, ya no estamos hablando de una concesión de tierras para su propia disposición por parte del vasallo, sino feudo de cámara, un servicio de carácter, llamémoslo así, civil o político, o mediante la encomienda de una determinada posición en la corte. Y este se hace cuando el rey pone maravedís a algún vasallo cada año de su cámara, y de este feudo tal puede el rey toller cada que quisiere. También mediante lo que podríamos llamar la concesión de una renta fija, algo así como un salario que se le da por parte del Señor a quien le presta su servicio. ¿Qué servicio le presta? Ya lo veremos el jueves. Pero vamos a ver que fundamentalmente van a ser 2. Uno muy inmediato, ¿verdad? Ponerse a su servicio va a significar cuenta conmigo, con mis propias fuerzas, sobre todo en el orden militar, siempre que sea preciso. En un mundo como el medieval, en el que los conflictos son constantes y además los frentes que se abren son también prácticamente todos al mismo tiempo, ¿no? El cruce de alianzas, de amistades y enemistades fluctúan sin cesar, ¿no? Son muy fluidas las relaciones políticas. Hoy son aliados quienes después van a luchar entre sí de forma descarnada, ¿no?
Un servicio va a ser militar, la protección, la defensa, pero otro servicio ya vamos a ver que es también de otro tipo, ¿no? El consejo. No solamente poner mis fuerzas a tu disposición, también saber aconsejarte, y esto es muy importante, porque de esa función de consejo en los siglos, si queremos, 6, 7, 8, 9, 10, de esa función de consejo poco a poco va a ir cobrando lo que con el tiempo llamaremos cortes, las cortes que aconsejan al rey. Cuando el rey reúne en cortes a sus señores para tomar decisiones que afectan a la totalidad del reino. Aquí hay un principio democrático que tiene por origen una estructura feudal. Una de las obligaciones que derivan del pacto vasallático, el consejo, concilium.